Buenas a todos, esto es A Despertar. Te voy a mostrar el porqué de las misteriosas letras del Corán. Si vos abrís cualquier Corán vas a ver que al principio de muchas suras vas a ver en general tres letras, pero a veces son dos, a veces hay más. Por ejemplo, acá tenemos Alif, Lam, Mim, ALM, por ejemplo. Otra vez acá, ¿no? En otro Corán, Alif, Lam, Mim, letras sueltas, así, sin explicación, están ahí, tres letras, porque sí. Ahora, muchas de las suras del Corán comienzan con letras árabes de esta manera. Por lo general, aunque no siempre, hay tres de estas letras. Si bien se ha especulado mucho sobre su posible significado, la tradición islámica no ofrece una respuesta definitiva. El tafsir, o sea, el comentario sobre el Corán, el tafsir al-Jalalain, resume la opinión predominante. Dios sabe mejor lo que significa esto. Allah sabe más, eso es lo que dicen. Estas letras son solo uno, perdón, estas letras son uno de los milagros del Corán y solo Allah conoce su significado. Una respuesta que no es muy satisfactoria, obviamente. Afirman los eruditos islámicos saudíes actuales Muhammad Muhsin Khan y Muhammad Taqiyuddin al-Hilali. Esta es la perspectiva islámica predominante, aunque no se explica cómo una serie de letras árabes constituye exactamente un milagro, o sea, wow, tres letras. Escribo tres letras en un libro. Milagro de Allah. Wow. Nah, pero si tienen excremento en la cabeza los musulmanes. Pero bueno, wow, tres letras, wow, qué milagro. Voy a escribir en una hojita Z, B, F. Milagro. Wow, tremendo. Qué estúpidos, por favor. Pero bueno, la especulación abunda. Sin embargo, los investigadores críticos modernos generalmente coinciden con la afirmación de uno de los más destacados, el erudito coránico del siglo XX, Richard Bell. Dice, no se puede dar ninguna explicación sobre estos grupos de letras que encabezan ciertas suras. Yo no estoy de acuerdo, se puede dar sí una explicación, y la vamos a dar. El innovador filólogo Christoph Luxemburg, no es su verdadero nombre, por seguridad no usa un verdadero nombre, pero bueno, es Christoph Luxemburg, ha examinado exhaustivamente el sustrato arameo del Corán, véase el Corán 12.2, y señala que los salmos se mencionan varias veces en el Corán: 3.184, 17.55, 21.105, 35.25, 54.43, 54.52. ¿Querés fijarte? Anda al Corán y fíjate. Encima que lo menciona mal, porque dice que la mención coránica de los salmos, en uno dice, como que supuestamente Allah le dio a David los salmos, pero los salmos no fueron enteramente, completamente escritos por David, sino por David y más hombres, y más personas. Así que otra vez el Corán está equivocado. Pero bueno, eso es un detalle aparte. Ahora volvamos a este tema. Sugiere que las misteriosas letras podrían ser vestigios, o sea, Christoph Luxemburg sugiere que las misteriosas letras podrían ser vestigios de que el texto fuente del Corán fue un leccionario cristiano, entre comillas, porque te recuerdo, esta gente no sabe lo que es verdadero cristianismo, entonces agarran y dicen, bueno, esto es cristiano, pero no saben nada de lo que es cristiano y no es cristiano, no saben, por eso dicen. Ya te voy a mostrar que te lo dije ya, el Corán es un libro católico, pero esta gente usa este lenguaje porque no saben. Sabrán mucho de Islam, sabrán mucho de Corán, de cristianismo, no saben. ¿Tá? Ahora, el erudito coránico Erwin Graf declara que el Corán, según el significado etimológico de la palabra, es original y realmente un texto litúrgico. ¿Te suena la palabra liturgia, litúrgico? Diseñado para la recitación de culto y también utilizado en el servicio privado y público. Esto sugiere que la liturgia o poesía litúrgica, y de hecho la liturgia católica, que comprende la liturgia judaica, o sea, supuestamente para él también incluye una liturgia judaica, cosa que es medio difícil, ¿no? Porque el Corán dice que hay que, literalmente Allah maldijo a los judíos y que hay que matar a un montón de gente, y bueno, medio que nada que ver. Por eso, acá está
está diciendo Erwin Graf esto. Yo no te voy a ir aclarando lo que realmente es, lo que puede ser y lo que no puede ser. ¿Tá? Entonces estas liturgias, según Erwin Graf, estimularon e influyeron decisivamente en Mahoma, hasta acá lo que dijo Erwin Graf, y acá sigue, o en quien fuera responsable de la compilación del Corán, o sea, quien fuera responsable al principio del Corán, ¿no? Porque el Corán se fue fabricando a lo largo de los siglos, ¿tá? Pero el principio, el núcleo del Corán es católico, así de corta, porque, o sea, literalmente la palabra Corán, ya mostré que viene de Keriana y significa leccionario, o sea, es literalmente un texto litúrgico. Su nombre indica un texto litúrgico, ya de por sí. Y sus primeras escrituras también denotan esta cosa litúrgica, ¿no? Es de la liturgia católica, de la época. Pero te voy a seguir mostrando esto. Luxemburg explica que la liturgia católica siríaca normalmente comienza con un salmo, según él, y que hasta 3 letras pueden indicar el número del salmo en cuestión del salterio, en el salterio. Las misteriosas letras del Corán, por lo tanto, podrían ser indicaciones en el leccionario siríaco de qué salmo debía recitar. Cuando ese leccionario siríaco fue transmutado en el Corán, las letras, que ya no eran inteligibles, se convirtieron en misteriosas expresiones de Allah, ¿no? Porque al pasarlo al árabe ya fue pasando de mano en mano el Corán y fueron, obviamente, con la típica superstición católica, fueron agregándose historias y fueron manoseando el libro y fueron agregándose interpretaciones y fue un caos. La historia del Islam siempre fue un caos. Entonces se fue perdiendo realmente y literalmente, se fue perdiendo lo que originalmente decía el Corán, lo que realmente era, se fue perdiendo y se fue arabizando y se fue islamizando. Eso es lo que le pasó al Corán, ¿tá? No era un libro islámico, hoy en día sí es un libro islámico, ponele, pero en realidad es un libro católico, así de corta. Acá tenemos el libro The Critical Quran de Robert Spencer. Este es un experto en Islam, él no sabe nada de cristianismo, él no sabe nada de cristianismo, no sabe lo que es cristianismo, no sabe nada, porque era católico y ahora es ortodoxo. Pero este tipo, lo aplaudo porque de Islam sabe, él sabe de Islam. De cristianismo no sabe nada, pero de Islam sabe. ¿Querés averiguar algo sobre el Islam? Busca los videos de este tipo, busca los libros de este tipo, ¿tá? Porque es un experto, literalmente un experto en Islam. Te recuerdo, tené tu filtro preparado. De cristianismo no sabe nada este chavo. Este tipo sabe de Islam, no de cristianismo, ¿tá? Entonces, por ejemplo, bueno, y él hizo un Corán crítico, o sea, explicado de comentarios e investigación histórica claves sobre el Islam, sobre el Corán, ¿no? Él hizo un trabajo como para condensar todo eso y hacer un Corán crítico, según las explicaciones del mundo islámico, básicamente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las letras del alfabeto árabe y les recuerdo, el árabe viene del siríaco, ¿tá? Y acá las suras en las que aparecen, por ejemplo, Alif, Lam, Ra, aparecen la sura 10, sura 11, sura 12, sura 14, sura 15. Bueno, acá fíjate, ponen pausa, fíjate la tabla comparativa y fíjate cada una de las letras de derecha a izquierda, ¿tá? De derecha a izquierda. Porque se lee al revés, digamos, de derecha a izquierda, no se lee de izquierda a derecha el árabe, se lee de derecha a izquierda. Así que bueno, tómate tu tiempo y sigamos. El significado de las letras que aparecen antes de 29 suras coránicas ha desconcertado, o sea, que aparecen antes de comenzar, o sea, al principio de 29 suras coránicas, ha desconcertado a los eruditos tanto de Oriente como de Occidente desde el comienzo de la tradición exegética coránica. Por ejemplo, Al-Tabari, que murió en el 923, considerado en la tradición islámica como el comentarista coránico más importante y prolífico, detalle, 200 años después de la supuesta... No, 300, casi 300 años después de la muerte de Muhammad. Sí, casi 300 años.
aparece este erudito coránico y él viene a comentarte el Corán, o sea que no, en realidad no es tan importante su comentario, porque no es de la época, no estuvo ahí, no, es cualquier cosa, ¿se entiende? Yo escuché y yo digo que esto significa esto y listo. ¿Por qué? Y porque sí, porque a mí se me ocurre. Entonces no me sirve la opinión de Al-Tabari en realidad. Nos sirve a nosotros saber qué realmente dice el texto. Y a eso vamos. Pero bueno, este chabón abordó este enigma en un esfuerzo por explicar el primer conjunto de letras, Alif, Lam, Mim. ALM, que se encuentra al comienzo de la Sura 2, Al-Baqarah, la vaca. Tras sus comentarios estereotipados a modo de introducción, dice existen diferentes opiniones entre los comentaristas coránicos sobre la palabra de Dios, Allah, ¿no? Alif Lam Mim, ALM. Enumera 14 interpretaciones, generalmente respaldadas por listas de transmisores. Transmisores serían gente que dice, bueno, bla, 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 bla. ¿Sí? Habladores, esos son transmisores. Transmisores del Islam son habladores que hablan de lo que se le canta. Estos significados se pueden resumir así. Las letras denotan uno de los nombres del Corán. Nada que ver. Son letras introductorias, fawati, con las que Dios abre el Corán. De este significado proviene el término islámico tradicional, las letras introductorias de las suras. Después dice que pueden denotar los nombres de las suras, cosa que no, nada que ver. Al-Baqarah, ALM, no encaja, así que denotan los nombres del Dios exaltado. ¿Prueba? No hay prueba, como siempre, esto es Islam, no quieras pruebas porque no las hay. Denotan fórmulas de juramento con las que Dios jura y que aluden a su nombre. ¿Pruebas? No hay pruebas. Son letras individuales que representan sustantivos y verbos, por lo que cada letra tiene un significado diferente. ¿Podés darlo? No podés darlo, porque sos musulmán. No puedes dar significado de nada, porque sos un musulmán. Musulmán es igual a ignorante. Porque cuando dejan de ser ignorantes, dejan de ser musulmanes. Es así de simple. Son letras específicas del alfabeto, sin mayor explicación. O sea, están ahí porque sí. Y encima de eso es un milagro de Dios. Bueno. Estas son todas las explicaciones. Son todas las explicaciones que da este Al-Tabari. Un conjunto, y según varios transmisores. Son letras cada una de las cuales puedes tener su propio significado distintivo, como en el punto 6. Son letras que representan una oración completa. ¿Dónde está la oración? No está, no hay pruebas. Cada libro contiene un secreto, y el secreto del Corán son sus letras introductorias. De ahí el nombre de letras misteriosas. ¿No era que el Corán era un libro claro? Algunos filólogos árabes defienden la postura de que son letras que sustituyen a las 28 letras del alfabeto árabe. No me sirve esta explicación y a vos tampoco. Las suras comienzan con estas letras para abrir la escucha, para centrar la atención en las suras de los mushrikin, los asociadores, aquellos que asocian otros dioses con el único Dios. Acá podría tener sentido, pero hasta acá podría tener sentido, hasta esta parte que estoy marcando, pero después acá ya no, ya pierde el sentido de la explicación, ya no tiene sentido, o sea, cualquier cosa. Después dice, son letras con las que Dios introduce su palabra. Podría tener sentido, pero descubrimos la verdad, descubrimos qué son. Vamos a descubrir, si no lo descubriste te lo voy a mostrar, qué son estas letras en realidad. Estas son las explicaciones, ¿no? Como dije, de Al-Tabari, que enumeró 14 interpretaciones en las que no hay consenso. O sea, 14 interpretaciones, 14 posibles cosas que pueden significar, porque acá dos son la misma explicación, por eso dice 14 y son 13, porque dos son la misma explicación, qué sé yo. O me faltó una. Bueno, me faltó una, parece. 14 interpretaciones, ¿por qué acá hay 13? Bueno, no sé. Se me chispoteó. Puede pasar, a menos que dos sean la misma explicación y por eso número 14, bueno, qué sé yo. Acontece. Tabari considera cada uno de los diversos intentos interpretativos de los comentaristas coránicos y dedica un gran esfuerzo a asignar autoridad a cada uno. O sea, pero si esta explicación, por ejemplo, es la autoridad y esta también y se contradicen, no hay consenso, no hay autoridad entonces, si no hay consenso. No hay autoridad,
No hay consenso en lo que realmente significan estas letras, o sea, al final, pero bueno. Concluye defendiendo, o sea, Al-Tabari concluye defendiendo el punto de vista de que las letras en cuestión no representan palabras que deban interpretarse en conjunto, contradiciendo algunas de las explicaciones que, que dicen que representan palabras, bueno, pero dice, sino que deben considerarse como letras divididas. De ahí el término huruf muqatta'a, que pueden tener diferentes significados. Con esta conclusión justifica las opiniones de los comentaristas coránicos que describe sin comprometerse con decisiones firmes. O sea, bla 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 bla, vuelta, 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 y no te da una explicación certera, verdadera, firme y consensuada de lo que realmente significan las letras árabes en el principio de las suras del Corán. Así que agarramos esta explicación, la hacemos un bollo, como si fuese hacemos un bollo de papel y la tiramos a la basura. Después vamos y tiramos la basura, o la quemamos a la basura, lo que sea. No nos sirve. No nos sirve. Ahora, es importante recordarle al lector que los tres términos relativos al Corán, Corán, Sura y Aya, fueron tomados del idioma sirio-arameo. Te lo voy a mostrar. Es cierto que el idioma del Corán no permite que el lector árabe lo entienda inteligentemente, pero para las personas que hablan siríaco y aquellos que conocen el arameo, el verdadero idioma del Corán, el siríaco arameo, ¿no? El Corán se entiende fácilmente. Con pocas excepciones, prácticamente cada versículo tiene significado en siríaco y arameo, y muchos versículos son simplemente una copia del siríaco o arameo. Obviamente, es difícil para alguien cuya lengua no sea siríaco o arameo entender el Corán, pero desde las perspectivas del siríaco y el arameo, el Corán se lee bien, se entiende bien y se interpreta bien. Esto está en el libro The Quran Misinterpreted, Mistranslated and Misread, de Gabriel Sauma. Muy buen trabajo sobre el siríaco, ¿no? el lenguaje, el verdadero idioma del Corán. Por ejemplo, acá te voy a mostrar de la explicación que te mostré hace un rato. Corán viene de Querian o Queriana, ¿no? Querian, Queriana, va por ahí, que es del siríaco leccionario. Los eruditos coránicos occidentales, desde Theodor Noldeke, no sé cómo se pronuncia, pero Noldeke, como se pronuncia, han reconocido que Corán o Corán, como nombre del libro sagrado del Islam, proviene del término eclesiástico católico sirio-arameo Querian, leccionario, lectura. Así de corta. Corán significa literalmente un leccionario. Querían, leccionario, lectura. Y un leccionario es un libro que utilizan los católicos y los ortodoxos también, pero que son católicos, que son lo mismo, solo que se dividieron en el siglo XI, por ahí. Pero que son textos litúrgicos, textos que usan ellos en sus misas, básicamente. Entonces, ahora vamos al término sura. Viene de surta, o como shurta, lo que sea, como se pronuncia en siríaco, arameo, lo que sea. El término sura como título sobre los capítulos individuales del Corán, ¿no? Porque cada capítulo, del 1 al 114, se llama sura. Sura 1, sura 2, sura 114, ¿está? Es claramente una adición posterior, ya que no aparece en los manuscritos coránicos más antiguos. Hay 10 versículos coránicos en los que aparece esta palabra. 2.23, en las suras 2.23, 2, aleya 23, versículo 23, como lo quieras decir, 9.64, 86, 124, 127, 10.38, 11.13, 24.1, 47.20. 9 de estas apariciones son en singular, una en plural. A partir de estos textos se ha concluido que el Corán se refiere con esta palabra a las unidades textuales individuales, que en aquel entonces no estaban definidas con mayor precisión. Esta interpretación fue justificada por el versículo introductorio de la Sura 24. Y a partir de este punto el término fue adoptado por la tradición islámica posterior con respecto a todos los capítulos coránicos, en conexión con los nombres de las suras que posteriormente se derivaron de los propios textos individuales. En la tradición cristiana siria, la palabra surta o shurta o como se diga, transcripción, pasa al árabe sura, ¿no? Pero es la palabra siríaca surta, transcripción dice, significa. Entonces significaba el texto completo del Antiguo y del Nuevo Testamento, al igual que escritura significaba Biblia, kitab, ¿no? Kitab, la escritura, ¿no? Significaría la Biblia, las escrituras, así de simple.
Entonces la transcripción sería como también puede la transcripción, un pasaje, una sura, un pasaje de la escritura también, ¿no? Y como lo consideraban o lo empezaron a considerar sagrado, bueno, quedó la interpretación de que, bueno, la sura, o sea, las suras del Corán, y el Corán es un libro supuestamente sagrado, ¿no? Pero bueno, eso ya sabemos que es todo balela, bla, bla, bla. Ahora, al usar el término sura, como se expresó repetidamente, el Corán se entendió originalmente como una reproducción parcial del siríaco surta, es decir, escritura, la Biblia. Sin embargo, que el Corán usara el término para indicar sus propios capítulos individuales no cambia su autocomprensión fundamental, según la cual quería verse como parte del texto completo de la Biblia, ¿se entiende? Acá está, lo explica mejor acá. Ahora, aya, aleya en español, en árabe es aya, como se diga, aya, que viene del siríaco ata, y acá hay una explicación un poco más compleja, tengan paciencia, ¿tá? Como tercer y último término de esta serie de palabras relativas a las unidades textuales, la palabra aya significa el elemento más pequeño de la sura coránica. Entonces, significa transcripción, texto, redacción, ¿no? Como un pedazo de texto, básicamente, ¿no? Y aya sería lo que conocemos como versículos, ¿está? Ahora, cuando Dios, entre comillas, habla en el Corán de su ayat en plural, porque aya en plural sería ayat, se refiere con este término al contenido de los signos escritos que conforman sus palabras registradas y transcritas. Como resultado, la palabra aya, que en siríaco también significaba signo maravilloso, se convirtió en sinónimo de Kalimat Allah, la palabra de Dios. Es por esto que uno encuentra repetidamente la frase Ayat Allah, los signos escritos de Dios en el Corán. Cuando en el Corán dice los signos de Allah, los signos, pocas veces se refiere a signos como signos milagrosos, y la mayoría de las veces significa signos con el significado de porciones escritas de lo que sería la palabra de Allah. ¿Se entiende? Los signos de Allah, los escritos de Allah. Entendelo así, ¿está? Significa eso. Una innovación aquí es el uso de aya en el sentido de verso, es decir, para indicar unidades de la división de las suras coránicas en oraciones individuales o unidades de estas. Un proceso que se introdujo en la tradición islámica posterior, siguiendo el ejemplo de la Biblia, ¿no? Dividir el texto entre capítulos y versículos. Entonces el Corán se dividió entre suras y aleyas, o ayas en árabe, ¿no? Ayat. Bueno. Sin embargo, cuando el Corán habla de ayat muhkamat y waujar mutasabihat en Corán 3.7, en el Corán 3 versículo 7, en la Sura 3 versículo 7 del Corán, cuando dice Q 3.7 es como Corán 3 versículo 7. No significa versos distintos y ambiguos en el sentido moderno, como lo traduce Paret, porque la traducción según Paret y varias traducciones del Corán, este versículo lo traducen como versos distintos y ambiguos, pero según el idioma siríaco, ¿no? En realidad está diciendo el Corán, sino más bien precisos, fieles, o siguiendo la interpretación sirio-aramea, secciones bien conocidas del texto original, es decir, correspondientes a la Biblia, y otras secciones no canónicas comparables a estas partes canónicas en contenido. ¿Entendés? Por eso, o sea, igual están hablando obviamente de cosas resacadas de contexto, por eso encontramos textos apócrifos que estos católicos tenían como canónicos los textos apócrifos. Los católicos son fanáticos de los textos apócrifos y siempre lo fueron. Entonces no es raro que el Corán esté lleno de textos apócrifos, como esto del evangelio de la infancia, la natividad de María, el pseudo evangelio de Santiago, el pseudo evangelio de Tomás y varios, ¿no? Y varios de esa calaña.
Y aparte supuestamente son secciones bien conocidas del texto original, supuestamente, pero obviamente son herejías, ¿no? La Biblia retorcida y la interpretación de y la interpretación desastrosa de la Biblia, y bueno, eso se convirtió en el Corán, ¿tá? Por eso no es que significa, para los creadores del Corán y los usuarios del Corán, eh, sí, seguramente habrá sido para ellos, sí, la Biblia exactamente, esto dice en realidad la Biblia, esta es la verdadera interpretación, pero sabemos que no es así, ¿no? Tengamos conciencia de eso, ¿tá? Que esté dicho acá no quiere decir que sea exactamente lo que dice la Biblia, porque ya descubrimos que el Corán contradice el Génesis, contradice el Antiguo, el Nuevo Testamento, contradice la Biblia, pero tremendamente, son polos opuestos, ¿tá? Entonces, encontramos una traducción típica en, en el Corán 17:12 con las expresiones Ayat al-Lail y Ayat al-Nahar, que Paret traduce literalmente como señal de la noche y señal del día. Bel en Sura 17:13 traduce de la misma manera. Aunque el sentido de ambas expresiones es claro, en sí mismas siguen siendo ajenas al idioma árabe. En el idioma sirio-arameo, sin embargo, atuata, signo, significa, entre otras cosas, los cuerpos celestes, la expresión española, signos del zodíaco, por ejemplo, incluyendo el sol y la luna, para entender cómo viene la mano. Estas traducciones prestadas proporcionan evidencia especialmente clara de que el Corán transcribió la ortografía sirio-aramea ata para significar la palabra árabe ata, en lugar de la posteriormente mal leída y mal escrita, mal traducida tal vez, aya. Ata terminó siendo aya por estos detalles. Especialmente porque esta palabra no se conoce en ningún dialecto árabe con esta pronunciación. Como resultado podemos decir que la corrección de aya a ata está bien fundada desde las perspectivas de la filología y la lingüística histórica, ¿tá? Así que también ya está ahí la explicación de por qué, cómo ata se convirtió en aya. Bueno, ahí está toda la explicación. Entonces, ahora que hemos demostrado el origen sirio cristiano, el origen sirio católico de los términos básicos del Corán como un leccionario sirio católico original, esta inesperada alusión a una liturgia siria católica preislámica nos lleva lógicamente al tema original de este ensayo, las misteriosas letras del Corán. A eso vinimos, para eso estamos. A continuación demostraré cómo estas abreviaturas misteriosas se relacionan con una liturgia siria cristiana, entre comillas, o sea, católica. Por ejemplo, en la Sura 19, Sura de María, fíjate vos, algo más católico, una Sura de María, Sura con el nombre de María, el Islam que tanto tortura a las mujeres y el Islam dice que es lo peor que hay son las mujeres, los judíos y no sé qué, tienen a María como nombre de una de sus suras y habla bastante de María en el Corán. Y como todo libro católico, María siempre virgen en el Corán. ¿Tá? Empieza esta sura y dice Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. O sea, tiene 5 letras. O sea, bastante litúrgico, ¿no? Bastante. Y acá les voy a mostrar un leccionario en latín. Por ejemplo, acá vemos, en esta columna de la izquierda, vemos en el medio de estas letras rojas, letras negras. Y acá tenemos B, esto no sé si es una R, D, E, F, C, perdón. A, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, F, G, qué sé yo, qué sé cuánto. Y acá tenemos números también. Creo que son números en romano, ¿no? Números romanos. Y acá es como un calendario. Bueno, acá esto denota, ¿no? Una lectura, una fecha litúrgica, ¿no? Solemnitas, ¿no? Y Jesús, no sé qué. Bueno. Vayan viendo lo que se trata un leccionario. Para el que nunca vio lo que es un leccionario, te lo voy a mostrar acá. Acá tenemos un leccionario moderno. Este de la izquierda claramente es un leccionario antiguo. Acá un leccionario moderno, ¿no? Reformado según los decretos del Concilio Vaticano II, promulgado por el Papa Pablo V. Se equivocaron. Debería ser Pablo VI, ¿no? Pablo V, medio que no sé. A menos que haya habido un Pablo V, pero me parece medio raro un leccionario moderno, Pablo V. Me parece que hubo un error de impresión ahí, le faltó el palito para decir Pablo VI. Pero bueno. Ahora,
Acá tenemos en un leccionario moderno la tabla temporal de las principales celebraciones del año litúrgico. Litúrgico como el Corán, así mismo. Tenemos DCBAG, FEDCB, AGFED. Acá vemos cómo están GFE, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Ciclo dominical, ABC, 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 no sé qué, no sé qué. Entonces, ves cómo se va asignando a una fecha: Pascua, misterio de no sé qué, miércoles de ceniza, perdón, Ascensión, Pentecostés, bla bla bla, bla bla bla. Bueno, acá ves cómo se contemplan todas estas fechas litúrgicas y cómo cada letra se asigna a una fecha de la liturgia, ¿no? Acá vemos también lo mismo, las letras, qué sé yo, Marcus, no sé qué, Gregorio, no sé qué, bla bla bla, Solen, no sé qué, Benedicta, Batus, Candel, no sé qué, bueno. Ahora vemos acá Deus en el leccionario, Deus, bla 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 bla, Dios esto, Dios el otro, tal cual como el Corán, Allah esto, Allah el otro, Dios esto, Dios el otro, bueno, ahí está. Pero, espera, ¿te parece poco? Hay más, espera, hay más. Entonces vemos que en el leccionario se habla, se escriben varias cosas, que esto, que el otro, los profetas, que esto, que la tierra, que Dios, que pum, que pan, que pum, que pan. Están comentando la Biblia, ¿no? Entonces, lo que supuestamente sería la Biblia, ellos la están comentando, ¿no? Esto lo hace este leccionario, en latín por lo menos. A ver, acá tenemos una lectura. Entonces vemos el mismo patrón, tanto en este leccionario antiguo, este leccionario moderno y en el Corán. Vemos que son cosas sacadas de la Biblia o de textos considerados canónicos por estos católicos y se leen. Y se leen y se dice, bueno, acá dice bla 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 bla, ¿no? Y acá está la lectura, ¿no? Porque acá en la Biblia, en Isaías dice ta 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 ta. Acá hay un comentario que dice: el Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del reino de Dios y bla 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 bla. Ok. Y acá vemos el bla 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 de los el bla 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 de los leccionarios, ¿no? Acá vemos una crucecita que ya es un detalle a tener en cuenta. Sigan viendo. Ahora, sigamos viendo los comentarios. Acá querés pausar, leer, fíjate. Acá vemos aleluya, que esto que el otro. Evangelio, no saben lo que es evangelio. O sea, no saben. Lectura del Santo Evangelio, ta ta ta. Dice evangelio: el que cumpla la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos y bla 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 bla. Bueno, todo sacado de contexto, qué sé yo. Y acá la lectura de lo que ellos tienen como el Evangelio de Mateo, perdón. Y después Isaías, qué sé yo. Bueno, está. Y acá vemos más o menos ¿cómo se llama? El patrón que siguen por lo menos estos leccionarios, que son más modernos. Después les voy a mostrar otro más antiguo, ¿está? Ahora, el breviario para el año litúrgico en la tradición litúrgica de la Iglesia de Siria Occidental, la antioquena o antioqueña, existen 7 volúmenes. Uno de estos volúmenes, el relativo a los tiempos de Adviento y Navidad, sirve de base para esta presentación del oficio diario siríaco. Las abreviaturas del breviario siríaco pertenecen a las rúbricas que contienen información específica para cada parte del oficio. Existe un término técnico para estas abreviaturas que constan de 1, 2 o 3 letras con una línea encima. La palabra es yada o yada, no sé cómo se diga, literalmente reconocido, o en esencia significa pista o indicio. Estas yadilla, literalmente se traduce como dar a conocer, o yade, indicios, que generalmente aparecen al principio de un texto o sección litúrgica, sirven para indicar las primeras palabras de un himno que sigue. Como W. Wright conjeturó, la palabra yada o yada parece denotar las primeras palabras o lemas de himnos conocidos, y como les mostré en el video anterior que hice sobre el Corán, sobre el verdadero idioma, vimos al final de que hay muchos pasajes del Corán que son sacados de himnos siríacos católicos. Uno muy famoso de San, entre comillas, San Efrén el sirio. Fíjate vos. Y fíjate acá entonces la conexión con todo esto de las rúbricas y de las abreviaturas del leccionario siríaco católico.
con esto de la palabra yada, pista, indicio, ta, y esto da a conocer como que, bueno, indican las primeras palabras de un himno que sigue. Fíjate vos, interesante, ¿no? Y hablando de himnos conocidos, lo que mencioné recién, los himnos de San Efrén el Sirio, católico de aquella época, preislámico. De hecho, dependiendo de la abreviatura, pueden indicar muchos más. Acá, por ejemplo, vemos las... muchas letras no las pude poner. Entonces, para que veas acá, por ejemplo, acá no pude poner porque no me reconoce acá el software, no me reconoce la letra siríaca, algunas sí, otras no me la junta bien. Entonces acá puedes hacer pausa y fíjate todo lo que dice acá en el cuadro, pero vamos a seguir leyendo, ¿tá? Dice: dado que la liturgia suele comenzar con un salmo indicado por la abreviatura MZM, Mazmorá, hasta 3 letras pueden indicar el número del salmo en cuestión en el salterio. Estas letras van desde la A siríaca, Alif, por ejemplo, hasta QN, o la que sea esta letra, ¿no? Acá la tenés, Salmo 150. Esta letra significa kala, tono musical, melodía, tono, e indica el tono del canto siguiente de los 8 tonos de la himnodia siria. A continuación siguen las palabras introductorias del himno ejemplar. Ejemplo, con la melodía de alabado sea el Señor. De recuerdo, si no te queda bien en claro, fíjate acá para ver las letras y todo eso, ¿no? ¿Tá? Ahora, las letras PT significan Petgama, responsorial, y van seguidas de la letra responsorial correspondiente. Las abreviaturas PU, Punaya, y U, Unaya, significan antífona y van seguidas de la letra correspondiente. Ocasionalmente, antes de la lectura del Evangelio, bueno, se encuentra un capítulo con las letras QF. Las letras WSR o Sarka, WSarka, no sé cómo se dice, significan etcétera. También existen otras abreviaturas en la literatura siríaca. Acá tenemos un ejemplo. Después del marcador de división en el centro de la línea, vemos Dmelsaltad YW Nataranain, no sé qué, Natarain, perdón. La primera palabra significa domingo de Adviento de la visitación, en referencia a la visita de María a su prima Elizabeth, o Isabel, ¿no? YW es un marcador numérico que se refiere al Salmo 16. La siguiente palabra, Natarain, marca el comienzo del salmo correspondiente, protégeme Señor. Ta. Entonces así se maneja el texto litúrgico siríaco. Y acá vemos entre estas palabras, vemos acá como una cruz con puntos. Otro detalle a tomar en cuenta. Ahora, ejemplo 2. Acá tenemos el texto en siríaco, muy parecido al árabe, ya lo mostré en mi video anterior, que el árabe viene del siríaco. Y acá tenemos de Mauladé, de Yohanan, no sé qué, domingo de Adviento del nacimiento de Juan. Y curiosamente el Corán habla del nacimiento de Juan el Bautista. Caseta, Salmo 27, María, el comienzo del Salmo, el Señor es mi luz, ¿no? Como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ves lo que te indican las letras, te indican el Salmo, el comienzo del Salmo, ¿no? Todo, ahí está toda esta conexión del texto litúrgico siríaco. Otro ejemplo, domingo de Adviento del sueño, visión de José. Curiosamente el Corán habla de José también. KW, Salmo 26. Después dice, acá cuando dice Dunain, el comienzo del Salmo, hazme justicia, Señor. Ejemplo 4. Domingo de Adviento. Dakdam Yalda, no sé qué. Domingo de Adviento antes de la Natividad. LG, Salmo 33. O sea, esas dos letras indican ir al Salmo 33, ¿no? El comienzo del Salmo, alabad al Señor, oh justos. Bueno, ahí está. Ejemplo 5. De Batar Yalda, no sé qué. Domingo después de la Natividad. Salmo 39. La LT significa o indica el Salmo 39. Las letras esas, ¿no? Y acá el ejemplo 6. Vemos que en el ejemplo, en todos estos ejemplos que mostré, hay después de estas letras un marcador. Después de estas letras en negrita en general. Estos marcadores en cruz. ¿Tá? Acá y acá. En el ejemplo 6, fíjense, el marcador de división en esta edición siríaca consta de 4 puntos dispuestos en forma de cruz. Sirve para dividir estrofas, secciones textuales y oraciones principales.
El marcador por sí solo tiene este aspecto, fíjense, ¿no? Como 4 puntos y también si lo mirás de cierta manera, una X o una cruz, ¿no? Compara el marcador de división de versículos que se encuentra en un manuscrito coránico. Fotocopia. El marcador de división de versículos, o sea, ¿qué está inspirado en qué? Y claro, el Corán está inspirado en estos textos católicos con esta división de secciones. Entonces, esta división de secciones de estos textos litúrgicos católicos siríacos terminó siendo la división de secciones utilizada en el Corán. Abrí los ojos, míralo, pausa, quédate contemplando, es así. Fíjate vos. Esto es un manuscrito coránico y fíjate cómo se dividen los versículos, igual que el leccionario. ¿Por qué? Porque el Corán empezó como un leccionario católico, así de corta. Fíjate el leccionario siríaco, cómo se dividen las secciones, 4 puntos, y en manuscritos antiguos del Corán, este es uno de los más antiguos también. Fíjate que acá se cambia un poco el diseño, pero la idea de la división de secciones es la misma. Es una cosa de esta forma, con forma de flor, forma de cruz. Acá tenemos de rosetas, ¿no? Rosetas, cruces, diseños así, fíjense. Esto se encontró en manuscritos del Corán, en un manuscrito del Corán, y este en otro manuscrito del Corán, fíjense. Así se subdividen los versículos del Corán, con estos diseños. ¿Y cuál es el antecedente de estos diseños para subdividir versículos? Bueno, el leccionario siríaco, la liturgia católica siríaca, el Corán católico romano. Y fíjense que hasta hoy en día, fíjense cómo tiene esta cruz. Hoy en día se transformó, ¿no?, en esta cruz, o volvió a tomar forma de cruz esto, ¿no? Porque acá tenés una cruz, y en el leccionario siríaco, en el leccionario católico este también, y en el Corán también. Fotocopia, igualito, pero esto no es nada. Ya te voy a mostrar más similitudes. No es que es algo tomado de los pelos, Esperá. Este análisis de las abreviaturas habituales que se encuentran en la edición siríaca del oficio diario ha demostrado su uso para indicar las siguientes categorías: doxologías, salmos, textos responsoriales, antífonas y respuestas, melodías y modos, y lecturas bíblicas. Estos resultados están ciertamente relacionados con el análisis etimológico de las 3 expresiones coránicas de alcance literario, cuyo origen sirio-arameo ya no alberga dudas. O sea, hola, a despertar. Ya está más que claro que es el Corán, ¿no? Pero los resultados también se confirman litúrgicamente mediante la explicación del Viernes Santo siríaco católico como precursor del Viernes Santo islámico. No sé si te diste cuenta, pero los islámicos tienen su Viernes Santo. ¿De dónde te pensás que viene ese Viernes Santo? Tarán, tarán. Como he mostrado anteriormente, ¿no? Como ha mostrado el autor de este libro anteriormente. La reconstrucción de estos hechos relevantes para la historia de las religiones nos permite considerar fundado el intento de ubicar las llamadas letras misteriosas del Corán en su contexto histórico-religioso y así interpretarlas de nuevo en relación con las tradiciones litúrgicas del catolicismo sirio. Debo señalar que el Corán, a pesar del origen sirio-arameo de su nombre, solo debe considerarse parcialmente conectado con una liturgia siria cristiana. Por eso digo, el origen del Corán es el origen católico, ¿se entiende? Ahora, el 100% del Corán no, ¿tá? Porque hay partes que le fueron agregadas de varias religiones, de varias cosas, y les recuerdo que el Corán es un texto que fue producido a lo largo de muchos años, a lo largo de muchos siglos, por muchos grupos de personas, ¿tá? Tiene muchos autores, ¿tá? Así que entiendan eso. Ya que esta liturgia constituyó originalmente el fundamento del Corán. Ahora sí, el fundamento del Corán. ¿Por qué el Corán se llama Corán? ¿Por qué tiene esas letras misteriosas? ¿Por qué habla de María? ¿Por qué habla de Jesús hablando desde la cuna? ¿Por qué tiene textos apócrifos dentro de sí mismo? ¿Por qué tiene tantas locuras y herejías? ¿Por qué tiene tantas cosas sospechosamente católicas? Bueno, porque originalmente el Corán comenzó como un leccionario católico siríaco, como un leccionario del Medio Oriente. Ahí está. Esa es la posta, ¿tá? Debemos dejar que estudios futuros demuestren que esta liturgia se encuentra en las porciones más antiguas de las llamadas suras mecanas, supuestamente, esto de las suras de Meca y Medina, porque eso te dicen, ¿no? Bueno, estas suras de Meca, estas suras de Medina, eso te lo hacen al igual que la doctrina de la abrogación,
Esas son doctrinas inventadas para tapar contradicciones internas y externas del Corán, ¿tá? Por eso dividen supuestamente el Corán en suras de Meca y de Medina, porque es un texto hecho por muchos autores. Entonces, para tapar eso, dicen, no, bueno, esto en realidad, bla, 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 y te ponen esa explicación, ¿está? Pero bueno. Dicho trabajo también mostrará que hay mucha más liturgia siria católica en estas primeras secciones del Corán de lo que los eruditos han visto hasta ahora. ¿Por qué él dice esto? Porque Christoph Luxemburg, eh, además de sacar su libro, él sacó artículos en los que expone más versículos del Corán y los expone a la luz del siríaco y descubre que son himnos, que son vestigios, que son sombras y remanentes y resquicios de cosas católicas siríacas, cosas católicas del Medio Oriente. Ahora, sin embargo, esta liturgia no es la misma que las liturgias sirias orientales y occidentales con las que los eruditos están familiarizados. Ahora, te voy a mostrar un leccionario siríaco del 1588. Fíjate vos cómo estaba decorado. Acá tenemos estos, para que veas lo antiguo, acá al borde, para que veas lo antiguo, que es del siglo XVI. Por ejemplo, fíjate cómo está decorado acá. Acá tiene letras sueltas, ¿te acordás? Tiene misteriosas letras sueltas acá, como les mostré en los otros leccionarios. Cada letra indica algo, ¿tá? Tanto una fecha, un cántico, un salmo, lo que sea, ¿no? Eso es lo que hacen los leccionarios. Fíjate que está todo decorado. Fíjense los detalles rectangulares acá de la presentación de la página. Y fíjense la decoración y fíjense las letras, ya sea una sola letra suelta, dos letras acá, por ejemplo, dos letras o tres letras acá. Y en el Corán también vemos eso, dos, tres, hasta cuatro y cinco letras. Fíjense acá también, mirá, acá en este leccionario tenemos estas letras sueltas. 2, 3, 4, ¿no? Hasta 5 letras. También las vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 también. O 6. Pero vemos lo mismo. Tanto en el leccionario siríaco como en el Corán católico. Ahora, fíjate este manuscrito del Corán del año 1164. Fíjate la decoración. Fíjate la disposición rectangular acá dentro de la hoja. Fíjate acá la decoración, ¿no? Acá está en columnas, en tres columnas y tres columnas, ¿no? O sea, en tres columnas verticales y varias columnas, 7 columnas horizontales, ¿no? Pero fíjense, y acá fíjense que lo parecido, obviamente, no es el mismo diseño, pero la base está, la base, la idea, ¿no? Y acá las palabras sueltas. Esperá, esto no es nada. Esperá, anda con calma. Acá tenemos otra decoración bastante loca, ¿no? Como, wow. De cómo están, fíjense cómo están cruzadas estas palabras acá, ¿no? Cómo está decorado. Ahora volvemos, todo esto que está en naranja, ¿no? Es el leccionario del siglo XVI. Fíjense las decoraciones, ¿no? Con sus cruces acá, qué sé yo, la cruz en el medio, ¿no? Y estas X y todas estas cosas, todas estas florcitas acá también, no solo son cruces acá, sino tienen florcita. Acá el ojo, medio parece un ojo, ¿no? Y sí. Pero bueno. Y acá, esto son las páginas, las primeras páginas, ¿no? Estas son las primeras páginas del leccionario. Estas son las primeras páginas de un Corán, por ejemplo. Ahora esta de acá a la izquierda es una de las primeras páginas del leccionario, ¿no? Y acá una de las primeras páginas de un Corán ya más moderno. Tienen cierta similitud en el sentido, en el lugar donde se encuentran y el diseño. Hay un diseño artístico, ¿no? Ahí tenemos una comparación para hacer, ¿no? Acá vemos otro Corán, en las primeras páginas tiene todo un diseño artístico, ¿no? Tiene la presentación ahí, palabritas acá, palabritas allá, ok. Y vemos que también acá tiene un círculo y un diseño artístico, ¿no? O sea, todo el diseño, ¿no? Todos estos diseños, qué sé yo. Tiene un círculo, acá también tiene un círculo, todo diseñado. No es exactamente igual, pero va por ahí. Y recuerden que son las primeras páginas y el Corán tiene lo mismo. Y el leccionario están distribuidas literalmente de manera igual.
O sea, vos mirás el leccionario, yo lo tengo acá en PDF, y mirás el Corán y están distribuidas de igual manera. Las páginas tanto del Corán y el leccionario que contienen estas cosas. No muy distinto que digamos, ¿no? Te recuerdo, ¿te llama la atención algún detalle? Pausá, abrí esos ojitos y usalos. ¿Está? Y acá vemos la primera página del Corán, ya la primera página del texto coránico, ¿no? Que es la Al-Fatiha, la sura que abre, por así decirlo, ¿no? Como se dice, igual. Y acá vemos todo decorado, ¿no? Todo Allah esto y bla bla bla. Y acá vemos todo el diseño que tiene. Acá vemos también la primera sura y las primeras dos suras. Tienen estas páginas todas decoradas. Fíjate la decoración de la primera página del texto del leccionario. Está toda decorada, toda colorida, toda diseñada. Al igual que la primera sura del Corán. Fotocopia. Y fíjense que hoy, al día de hoy, el Corán tiene este tipo de divisiones. Obviamente con los años evolucionaron y obviamente cambiaron porque era muy evidente, ¿no? Pero cambiaron la forma de la división de aleyas, ¿no? La división de versículos. Pero recuerden de dónde viene esta división de versículos. Viene de esto, de acá, del leccionario. Porque el Corán era un leccionario católico. Fíjense acá la similitud. Y fíjense que el siríaco es literalmente el idioma anterior al árabe. El árabe viene de este idioma, ¿tá? Por eso la similitud. Fíjate, un Corán iraquí. Este es un Corán iraquí. Fíjense. Todo diseñado, todo colorido. La primera página del texto coránico. Y bueno, la primera página del texto litúrgico del leccionario es también toda colorida. Claramente vemos de dónde se inspiró el Corán para estas cosas. Ya lo vimos, no importa la edad en este sentido, porque vemos que ya el Corán mismo, la palabra viene de Queriana, viene del leccionario. No es que el leccionario viene del Corán, no, el Corán viene del leccionario. El Corán era un leccionario, ¿está? Pero fíjense cómo mantiene la misma base, o sea, la primera página toda diseñada, colorida, toda fileteada acá, con su división con el mismo tipo de división de versículos. Ahora acá a la derecha, este es un Corán del año 1500. Este es un Corán del año 1500. Esto es anterior a este leccionario. Pero aún así, el leccionario es anterior al Corán, así que no importa que, ay no, el Corán vino después. No, no. Vino después, pero por eso mismo, el Corán vino después, pero por eso mismo, está inspirado en esto, en el leccionario. Fíjense los detalles, cómo se subdividen los... Fíjense la disposición general del libro, de los libros. Ahora pasemos a... Ahí está, fíjate. A la izquierda es un leccionario siríaco y a la derecha está el Corán. Estas florcitas que se ven acá son la división de versículos. Y se nota más claro en este Corán más moderno la división de versículos del Corán. ¿Qué más? Fíjense que está en rectangular. Acá sí está dividido, pero bueno, depende qué versión del Corán. Acá se divide o no, pero bueno. Mantiene la misma base. Acá está el leccionario. A la derecha. A la izquierda está el Corán. Ahora a la derecha está el Corán. A la izquierda el leccionario. No muy distinto que digamos, ¿no? Ahora fíjate esta página. Igualito. Ahora vemos acá en más detalle a la derecha la subdivisión, ¿no? La subdivisión de texto. Acá en el Corán, hoy al día tiene esto, ¿no? Acá en el leccionario tienes todas estas florcitas o cruces o 4 puntos que también ya vimos en manuscrito antiguo del Corán. Y fíjate que acá el Corán se subdivide de la misma manera. ¿Recordás la columna que vimos ahí? Fíjense, en el leccionario acá tenemos una columna que subdivide capítulos. Y el Corán subdivide los capítulos de la misma manera, con una columna toda diseñada. ¿Compara?
Compará, si tenés un Corán en árabe, abrilo y fíjate. Fíjate vos. Y fíjate acá. Coranes, distintos Coranes. Fotocopia. O sea, el Corán es un libro católico romano. ¿Cómo querés que te quede bien en claro? O sea, fíjate esto. Fíjate, chabón, fíjate. Fíjate, es igual. Esto es un leccionario católico y esto es del Corán. Es igual. Fíjate vos. Acá tenemos en un manuscrito de los más antiguos del Corán también. Fíjate la subdivisión. Así que no vengan con excusas de, bueno, el leccionario es más viejo que estos Coranes. Bueno, pero acá tenés Coranes más antiguos. Y fíjate vos. O sea que había lecciones. Y el Corán siendo un leccionario, fíjate cómo era. Por eso te digo, el Corán siendo un leccionario mismo, comenzando como un leccionario católico del Medio Oriente, fíjate vos cómo estaba diseñado acá la división de capítulos. Todo diseñado, todo así, ¿no? Y fíjate la división, fíjate, compará. Acá a la izquierda tenemos Coranes antiguos, pero más modernos que acá arriba a la derecha. Este Corán más antiguo, mucho más antiguo que todos. Y acá abajo a la derecha tenemos un leccionario siríaco. Y fíjate que iguales que son, similares, iguales. Acá tenés los 4 puntos, acá tenés la columna esta dividiendo los capítulos. Acá también la columna dividiendo los capítulos, acá también la columna dividiendo los capítulos con un diseño aparte a la izquierda, fíjate vos acá, el diseño acá aparte a la izquierda. Y fíjate acá el leccionario, acá abajo a la derecha. A la derecha de la columna tenés una letra y diseñada, colorida, ¿no? Con cierto diseño. Y acá en el Corán claramente lo tenés más elaborado, ¿no? Los diseños del Corán son más, de los Coranes más posteriores son más elaborados, obviamente, ¿no? Pero fíjate que es la misma idea, es la misma base. Al lado de la columna divisoria, diseñada, toda fileteada, también tenés estos diseños. Y acá arriba tenés un diseño más elaborado y acá arriba tenés los 4 puntos. Fíjate. Fíjate. Otra vez, acá un Corán más moderno, tenés lo mismo. Al comienzo tenés estos diseños acá aparte fuera del rectángulo y acá también. Acá cerca de la columna divisoria toda diseñada, tenés acá a la derecha. Acá esto es un Corán antiguo, pero un poco más, pero no tan antiguo. Acá tenés también, fíjate, eh, este diseño por fuera por la columna de afuera, así fuera de acá. Y acá lo mismo, en el leccionario también. Fíjate, o sea, abrí los ojos, sobran, las palabras sobran, las palabras sobran. Fíjate vos qué iguales que son. Fíjate. Fotocopia. Fotocopia. Esto en naranja, lo que tiene esto en naranja, es el leccionario este que te dije. Estos son Coranes modernos. Este no tan moderno, pero estos de arriba sí. Pero fíjate. ¿Viste? Te lo dije. El Corán católico. Acá tenés también la misma base. Una división. Y letras por afuera. Y bueno, ahí tenés. Te dejo con esta imagen que es la más evidente. Estas imágenes que son las más evidentes de la similitud. El Corán católico romano. ¿Quién diría, no? Bueno, no hay nada que esté oculto que no haya de ser revelado, dice la palabra. Bueno, se te reveló algo. Que ni se les ocurra a los católicos quejarse del Islam, porque esto, gracias a ello existe el Islam. Gracias a ellos existen todos estos loquitos enfermos que matan en el nombre de Allah, que matan en nombre de Dios, al igual que ellos hacían en la Inquisición, y que ellos siguen haciendo secretamente mediante títeres políticos y militares que tienen a su carga, a su servicio, que sirven al Papa. Religiones asesinas, y sí, así son. Católicos y musulmanes, igualito.
Y el libro sagrado del Islam es en realidad un libro católico. Mirá vos. Por eso el Papa, y mirá vos acá, en la tapa de un leccionario tiene esta esvástica ahí, disfrazada en la cruz. Y sí, porque les encanta matar judíos, porque son asesinos, tanto musulmanes como católicos. Les encanta derramar sangre. Estas religiones tienen mucha sangre. Por eso el Papa besa el Corán. Por eso el Papa besó el Corán, porque es su libro. Es el libro católico. ¿Ahora entendés? ¿Ahora entendés por qué tantas similitudes? ¿Ahora entendés por qué el Concilio Vaticano II y en el Catecismo mismo dice que tanto catolicismo como islam adoran al mismo Dios? Claro, si adoran al diablo. Todos estos adoran al diablo. Con su falso Jesús, y los musulmanes con su Muhammad que no existe, que en realidad era el falso Jesús originalmente, era el falso Jesús católico, el Mahmed. El Corán católico romano. Gracias a todos por ver el video, un abrazo grande, nos vemos la próxima.